El Cochlear Wireless TV Streamer es ideal para aquellos hogares donde más de una persona puede estar viendo televisión. La ventaja del transmisor para televisión es que usted puede oír la televisión directamente a través de su procesador de sonido al volumen que le resulte más cómodo, mientras que los demás en la habitación pueden oír a la televisión al volumen que prefieran o no oírla en absoluto. El primer paso consiste en emparejar el transmisor para televisión con su procesador de sonido Nucleus 8. Piense que el emparejamiento es como una introducción de su transmisor para televisión a su procesador de sonido Nucleus 8. Al igual que una introducción, solo tiene que hacerse una vez. En primer lugar, tendrá que conectar el transmisor para televisión a una toma de corriente. Retire su procesador apagándolo y pulse 2 veces el botón de emparejamiento de la parte posterior del transmisor para televisión. Lo pulsamos 2 veces para que si hay emparejado su Cochlear Wireless Mini Mic 2 Plus, se asegure de que estarán en canales diferentes y no se sobreescribirán entre sí. El transmisor para televisión parpadeará anaranjado cuando esté en modo de emparejamiento. A continuación, vuelva a encender su Nucleus 8. Una luz azul en el procesador indicará que el emparejamiento se ha realizado correctamente. Ahora que el procesador está emparejado con su transmisor para televisión, el siguiente paso es conectar este extremo del cable RCA en estéreo al transmisor para televisión y estos 2 extremos a la parte posterior del televisor o decodificador. O si utiliza el cable óptico, retire las puntas de plástico y conecte en el extremo el transmisor para televisión y el otro a la parte posterior del televisor o decodificador. Solo necesita una de estas opciones y el proceso de conexión variará en función del tipo de televisor o el ajuste del decodificador que tenga, así que puede que tenga que hacer algunas pruebas. Una luz anaranjada fija en el transmisor para televisión aparecerá cuando el cable correcto haya sido enchufado y el transmisor para televisión esté recibiendo audio de la televisión, cuando la televisión está encendida. Si tiene una barra de sonido o otros altavoces extremos conectados al televisor, es posible que necesite un separador de cable óptico. Para iniciar y detener la audición a través del transmisor para televisión, tiene varias opciones. A través de la aplicación Nucleus Smart de Cochlear, vaya a Fuentes de audio y, a continuación, seleccione el icono de televisión para iniciar la transmisión a través del transmisor para televisión. Pulse Desactivar o X para detener la transmisión. Puede iniciar la transmisión manteniendo pulsado el botón de su procesador. Para los fines de este video, tendremos que mantener pulsado el botón de nuevo para pasar al streamer de televisión que estaba emparejado en el canal 2. Para parar la transmisión, pulse el botón una vez. Si utiliza el control remoto, puede mantener pulsado el botón plateado durante 2 segundos hasta que aparezca el icono del accesorio. Para los fines de este video, tendremos que mantener pulsado el botón de nuevo para pasar al streamer de televisión que estaba emparejado en el canal 2. Ahora puede personalizar su experiencia de volumen subiendo o bajando en el transmisor para televisión o a través de la aplicación Nucleus Smart. Para solucionar problemas o recibir ayuda y apoyo adicionales, consulte los videos de support.cochlear.com o llame a Cochlear para que lo conecten con nuestro equipo de asistencia con dispositivos.